A ver, tengo una pregunta para ustedes. Dos preguntas en realidad para ustedes en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes han cumplido sus promesas en sus matrimonios hasta el día de hoy? 30, 15, 10 años de matrimonio. ¿Han cumplido todas sus promesas? Todas, ¿no? En las enfermedades, y todo junto ahí con tu esposa, tu esposo. ¿Sí? ¿Han cumplido? ¿Cuántos han fallado sus promesas? Ay, sí levantan la mano, ¿no? Qué pecadores que somos. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa ese nombre cariñoso que usaste desde el principio? A ver, ¿qué le dijiste? Gordita, no, ese no. Gordito, cholita, cholita, honey, principito, ¿no, Hans? ¿Cuándo fue la última vez que usaste ese nombre cariñoso para tu esposo, para tu esposa? ¿Recuerdas? ¿Lo usas? ¿No lo usas? ¿Te olvidaste? Esta mañana vamos a cerrar el libro de Santiago y es interesante que Santiago termina el libro con la palabra oración. Si han visto la lectura ahí, todo redunda sobre la oración. Y es hermoso ver también que nosotros podemos acercarnos a nuestro Padre y decirle, Abba, Padre, decirle, Papito. No es justo por eso hacía la comparación, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste una palabra de amor a tu esposo o a tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios, Abba, Padre, Papito, Padre? ¿Cuándo fue la última vez que creíste en sus promesas? Nosotros fallamos a nuestras promesas, pero Dios no falla a sus promesas. Él cumple sus promesas. Pareciera que no cumpliera sus promesas. Pareciera como que la hace tan larga que uno diría como decía el rey David, Señor, se han secado mis huesos. ¿Hasta cuándo he de estar con mis enemigos? Y en este caso para nosotros serían nuestras aflicciones. Santiago termina el libro y comienza él a resumir prácticamente todo lo que él había trazado desde un principio cuando habló de lo importante que es de huir de las tentaciones, de saber que las pruebas que nosotros recibimos son pruebas que nos van a ayudar a poder crecer y amarle más. También comienza a resumir el libro diciendo acerca de cómo debemos comportarnos en este mundo, cómo debemos actuar. Debemos estar en el mundo, pero no debemos ser parte del mundo, pero no debemos dejar de estar con ellos, ¿no? También habla acerca del comportamiento que tuvieron los ricos hacia ellos, los que estaban expatriados. Recuerden que era una iglesia que estaba siendo perseguida. También hablamos acerca de la importancia de poder poner a Dios en nuestros planes como un principio. Y Julio terminó el domingo pasado hablando acerca de la paciencia y me quedé con esta palabra que no es un aguante, ¿no? No es que estoy yo aguantando, sino que estoy ahí con Dios llevando juntos el tema de la paciencia. No entiendo nada, pero confío en Dios. No entiendo por qué me pasan estas cosas, pero solamente me queda confiar en Dios. Santiago entonces va a comenzar a resumir y va a comenzar con su primera pregunta, el versículo 13. Y es el primer punto de esta mañana, orando en toda circunstancia. Y la primera pregunta es, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Vamos a ir a la primera parte. ¿Qué es afligido? ¿Qué significa estar afligido? A ver, ¿quién me puede decir qué significa estar afligido? Triste, preocupado, angustiado, ¿ok? Sinónimos. Y el significado en sí, cargando un peso que no puedo resistir. Estar afligido. Estar afligido, preocupado y saber que toda la situación que me está pasando será o no será la voluntad de Dios. Y no recordamos nosotros que Dios es un Padre de misericordia y Dios está con nosotros siempre consolándonos y también está en todo momento de nuestra vida dándonos atención a lo que nosotros necesitamos. Pero si estás afligido y estás cargando cosas, Santiago dice, ora. Cuando yo hice este mensaje, yo estaba pensando, wow, qué hipócrita que soy. Qué difícil va a ser para mí poder hablar acerca de la oración, porque no soy un hombre de oración. Una vez dije también, no soy un hombre de fe, me cuesta tener fe.
Jesús mismo nos dijo, si nosotros tuviéramos fe como un granito de mostaza, y se dice que el granito de mostaza es el más pequeñito de todos los granos. Si tuviéramos ese poquito de fe, haríamos posible que una montaña vaya de un lugar a otro. Ahora tú dirás, entonces voy a mover la montaña, entonces soy capaz de todo. Pero imagínate que a qué punto llegamos que ni siquiera tenemos ese granito de fe para poder mover la montaña de un lado a otro. No tenemos la fe y como los discípulos debemos rogar a Dios para que tengamos más fe, pero sí tenemos la oración. Y la oración es una puerta abierta al cielo. Es una puerta donde yo puedo comunicarme con Dios, hablar con Él y atreverme a decirle a Dios, Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Dios, ¿por qué no estás proveyendo esto? Dios, ¿por qué no has dejado de dar esto? Dios, perdóname por ello, perdóname por aquello. Señor, gracias por esto, gracias por la enfermedad, gracias por lo que estoy viviendo. Tenemos una puerta abierta al cielo. La oración es más una búsqueda de fortaleza que un medio para remover la situación. Y con esto quiero decirte, no pensemos que la oración es una varita mágica que va a ser posible que las cosas cambien. Simplemente la oración es un momento donde yo debo tenerlo para poder fortalecerme en Dios. ¿Por qué oramos? La Biblia nos manda claramente que debemos orar sin cesar. La Biblia nos dice claramente que debemos ponernos en nuestro cuarto, encerrados ahí y buscar a Dios, como dice en la Biblia en Efesios, en todo tiempo, con toda oración y con toda súplica, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos nosotros. Por eso oramos, pero nos cuesta orar. Ahora, no te estoy hablando de estar arrodillado, no te estoy hablando de estar en un horario espectacular a las 3 de la mañana. No te estoy hablando de un tiempo de ayuno y oración donde todo el mundo pueda saber lo que está pasando contigo y con Dios. Estoy hablando con el simple hecho de comunicarte con Dios, de que podamos acercarnos a Dios y en medio de nuestra aflicción podamos entender que la oración es una fortaleza para nuestra vida. Es algo que debe llevarnos a que podamos confiar más en Dios, no tanto a pensar que tenemos que remover la aflicción, sino más bien estar preocupados de que se cumpla la voluntad de Dios en medio de la circunstancia que estás viviendo. Cuando somos afligidos, dice Santiago, ora. Cuando estamos preocupados, ora. Busca a Dios, pero no con un interés de querer algo de provecho para ti, sino para poder entender cuál es su voluntad. El problema es que no oramos y tomamos la oración como una simpleza, como una situación de, una chance de que sí hago o no hago. Mientras que Daniel oraba 3 veces al día, abría sus ventanas, clamaba a Dios y Jesús claramente dijo, llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Es que el problema es que no buscamos. Es que el problema es que no llamamos. No, Lucho, pero si buscamos, claro, ¿qué buscamos? Señor, por favor, bendícenos. Señor, por favor, ahora que estoy en problemas, ayúdame. Santiago dice, sí, busca a Dios cuando estés en aflicción. Sí, búscale a Él cuando estés preocupado. Pero ¿por qué no buscamos a Dios? Y yo tengo acá algunas razones por las cuales no buscamos a Dios, pero ¿sabes? Jesús nos ha dado la solución. A veces no buscamos a Dios en oración porque nos falta la fe. ¿Nos falta la fe o no? Sí, nos falta la fe. Pero Jesús dijo, pidamos con fe, no dudando. Hay veces no sabemos orar, pero Jesús le dijo a sus discípulos, van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay veces no oramos porque estamos distraídos en todas nuestras ocupaciones o en las situaciones que estamos viviendo el día a día. Pero Jesús, ¿qué le dijo a Marta? Que María había escogido la mejor parte. No oramos porque nos desanimamos, no perseveramos, pero Jesús dijo, oremos siempre y no desmayemos. No oramos, y acá viene un poquito fuerte, porque tenemos pecados no confesados. Es que hay veces nos acercamos a Dios y les decimos, Dios, perdóname por favor este pecado. No, Dios quiere que tú le digas qué es lo que has hecho, qué has cometido, tú y Él te va a perdonar. Por eso la importancia de entender
de que cuando oremos debemos también pedir perdón por nuestros pecados. No oramos porque no queremos tener una relación con Dios, pero Juan nos dice que debemos permanecer en Él y Él va a permanecer en nosotros. No oramos porque no somos disciplinados. Sin embargo, en Tesalonicenses encontramos que dice orar sin cesar en todo tiempo. Entonces, no hay excusa para nosotros. Debemos orar. Decía Jonás dentro del pez, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en todo tu santo templo. La oración es una herramienta poderosa que nos conecta con Dios, nos guía en nuestra vida diaria y nos fortalece espiritualmente. Entonces no hay excusa para no orar, tenemos que orar. Ahora Santiago sigue hablando y dice, si estás afligido ahora dice, si estás alegre, canta alabanza. Acá ha habido un problema, ¿no? ¿Cuántos somos buenos cantantes? Recuerdo cuando estaba estudiando ahí en el seminario en el año 90, ¿no? Y había lo que se llamaba el coro de cámara, ¿no? De donde estaba el tenor, la segunda, no me acuerdo el tercero cómo es, y el otro es el bajo, ¿no? Los bajos, no me acuerdo el tercero cómo se llama. Melodía, ¿no? Entonces, Elsa estaba en ese grupo, ¿no? Y Elsa, ustedes saben, Elsa no sé si se han dado cuenta, pero canta, ¿no? Ahora no sé qué pasa, pero ya no canta, pero cantaba. Y yo quería entrar a ese grupo, yo quería estar en ese grupo, ¿no? Y resulta que hicieron las pruebas, me fui a dar las pruebas, bla, 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 y entré al grupo del coro de cámara del Seminario Bautista del Perú en el área de bajo. 1,90 m, pero yo cantaba bajo, ¿no? Por la mañana, así, ¿no? Las cosas así, ¿no? Pero era interesante de que parte de mi corazón era porque quería estar con Elsa. Más templado. Parte de mi corazón era porque era algo hermoso salir a las iglesias y cantar. Parte de mi corazón era porque pertenezco al grupo de cámara del seminario. Y me di cuenta que lo que estaba haciendo era alabarme a mí mismo y no alabar a Dios. Podemos estar alabando a Dios, podemos estar tocando la batería, podemos estar tocando la guitarra, podemos salir acá al frente, podemos estar cantando en la sala, pero eso no significa de que es una alabanza verdadera a Dios, porque ¿cómo estamos con Dios? ¿Cómo estamos con Él? ¿En verdad estamos cantando con alegría? Santiago explicó claramente que debemos cantar cuando nosotros estamos, ¿qué cosa? Alegres. Ahora, lo curioso acá en Santiago es que él dice, si estás afligido, ora. Si estás alegre, canta. Pero ¿cuándo es que más cantamos? ¿Cuando estamos afligidos o cuando estamos alegres? Obviamente cuando estamos alegres. Pero debería también ser que debemos cantar cuando estamos afligidos. Pero cuesta porque no es fácil. Nuestra mente, nuestro ser, nuestra persona comienza a crear aflicción. Pero Jesús dijo, no se aflijan. Yo he vencido el mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Buscad primeramente el reino de Dios. Pero Dios es que es difícil. Y Santiago nos dice, canten, canten. No importa si cantas feo, canta. Alaba a tu Dios. Por lo menos silba, tararea, pero alaba a Dios. Y el versículo claramente nos dice, como vemos ahí, ¿estás afligido? Alguno entre ustedes, que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanza. Y es interesante que esta parte de Santiago nos hace ver de la importancia de orar a Él cuando estamos afligidos, de que cantemos a Él cuando estemos alegres, pero ahí viene la tercera situación de Santiago cuando dice, en el versículo 14, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre de Cristo. Y ahí hablamos de nuestro segundo punto. Orando, hemos visto en medio de las necesidades, orando y restaurando. Las enfermedades que nosotros estamos viviendo no son por causa de nuestros pecados. Algunos piensan y dicen, bueno, estás enfermo porque estás en pecado. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando ellos preguntaron, Señor,
Este hombre que está ciego, ¿es por causa de su pecado o por el pecado de sus padres? Y Jesús dijo, no, él está enfermo porque es por la causa de la obra de Dios. Dios hizo al ciego, Dios hizo al cojo, Dios hizo al sordo, porque Él quiere glorificarse. Pero ojo, hay enfermedades que son consecuencias de nuestros malos hábitos. ¿Ok? ¿Me están escuchando bien? No, Dios no castiga a nosotros con enfermedades, jamás. Pero sí hay enfermedades que nosotros tenemos por causa de nuestros malos hábitos. El que es drogadicto va a acarrear una enfermedad. ¿Ok? ¿Estamos? El que sufre de repente de una situación de descuido va a poder dar una neumonía y bla, bla, por descuido, por desobediencia. Pero en sí, la enfermedad es producto muchas veces de nuestra situación en la que nosotros nos encontramos, pero Dios no castiga a nadie con enfermedad. Y Santiago dice aquí, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La palabra enfermo aquí está traducida como débil. Y viendo las consecuencias de lo que estaba hablando Santiago en los versículos anteriores sobre toda la situación que estaba viviendo este pueblo, esta iglesia que estaba expatriada y perseguida, lo que Santiago nos muestra aquí es que nosotros debemos ayudar a aquellos que están débiles en la iglesia. Pero, ¿quién está débil en la iglesia? ¿Quién es el débil en la iglesia? ¿Quién es en este caso los líderes de la iglesia? Como dice aquí, deben orar y ungirle con aceite. ¿Es que acaso hay superhombres en la iglesia? ¿Es que tenemos hombres súper espirituales que pueden pararse y decir, yo puedo sanarlos, yo puedo darles la solución? No. Simplemente líderes que Dios ha escogido y les ha dado la responsabilidad de poder preocuparse por aquellos que están débiles en las cosas de Dios. Dios en su gracia ha permitido que tengamos un grupo de líderes, en este caso, en esta iglesia, de pastores, ancianos, que deben estar preocupados por el crecimiento y por el buen desarrollo de aquellos hermanos que son débiles. Pero mira, es curioso que Santiago dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los líderes. Si tú estás mal, si estás débil, si no estás fortalecido en las cosas de Dios, debes buscar a una persona mayor a ti en las cosas de Dios que te pueda ayudar a ser mejor cristiano y no quejarte. Porque recuerda que Santiago en versículos anteriores, recuerda que estamos cerrando el capítulo, versículos anteriores dice, alguno está en aflicción, en pleitos, por favor, sopórtense los unos a los otros. Ahora, esta iglesia parece todo lindo, ¿no? Todos nos soportamos y nos queremos aquí. Y es verdad, ¿no? ¿Nos amamos o no? ¿Tenemos conflictos entre algunos de nosotros? ¿Por la mente de ustedes ha pasado en algún momento, ay, ese hermano, ¿por qué está viniendo a la iglesia? Ay, ese otro, ¿pero por qué? Míralo, se para al frente, es un creídazo, ¿ah? Es un creído, ese no saluda a nadie. Mira, ahí está el grupito de los que se saludan. Los de la élite A, la élite B y la élite C. Acá no pasa eso, ¿no es cierto? Para nada, ¿no? Somos chismosos, no hablamos mal de nadie, nos cuidamos los unos a los otros. ¿Sí o no? Nunca hemos pasado por nuestra mente, ay, ¿cómo predicó Julio estas cosas? O Luis, ¿por qué está hablando de esto? ¿Quién le invitó? ¿Qué hace este acá? ¿No es cierto? Si se ríen es porque lo están pensando. Somos tan pecadores que necesitamos entender que debemos cuidarnos los unos a los otros. Santiago le dice a esta iglesia expatriada, con problemas, con situaciones difíciles entre unos y otros. Acuérdense que se estaban quejando de los ricos que abusaban de ellos. Acuérdense que estaban hablando acerca de situaciones de planear las cosas sin que Dios sepa nada. Pero ¿cuánto nos estamos preocupando los unos por los otros? Antes de ir a esto de uno por los otros, sigamos leyendo lo que la Biblia dice. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, sus pecados se les perdonará. Debemos preocuparnos por la persona débil que necesita estar bien con Dios. Debemos preocuparnos por aquellos que están enfermos físicamente. Y ahí dice ungirlos con aceite. No es por si acaso, como se cree, que debemos usar un aceite mágico para sanar a las personas. Estoy hablando de dos bloques.
Estoy hablando del bloque débil de las personas espiritualmente y estoy hablando del bloque de los que se enferman. No está hablando de ir y echar aceite a alguien y ya con ese aceite mágico la gente se va a sanar. No, no está hablando de eso, porque el poder no está en el aceite. El poder no está en la oración, el poder está en Dios. Dios va a sanar a quien Él quiere, a quien Él le da la gana. Y disculpen la expresión, porque Él es Dios. Y hay veces tenemos que entender que en cada situación que se presenta, la situación que vivamos, enfermedades o aflicción, Dios tiene un plan. Y eso es lo que nos cuesta entender, que Dios tiene un plan. ¿Dios tiene un plan para la enfermedad que estás viviendo? Sí. ¿Dios tiene un plan para la enfermedad que te va a venir? Por supuesto. Dios tiene un plan. ¿Qué te queda? Confiar. Saber de que todo lo que te está pasando está bajo su voluntad y bajo su soberanía. El aceite es una representación, en este caso, en esos tiempos, como un agente de masajes, ¿no? De poder ayudar. Es la forma como usaban el aceite. Pero no nos enfoquemos en el aceite. No nos enfoquemos en la persona que de repente pensemos que debe tener poderes mágicos para sanarnos o está más cerca de Dios. No, enfoquémonos en que Dios es capaz de curarnos, es capaz de sanarnos y es capaz de poder sanarnos también espiritualmente. Nuestras quejas siempre están apuntadas a lo físico, porque ese es el sufrimiento que más nos aqueja, porque nos toca las venas, nos toca los nervios, nos toca el cuerpo. Pero ¿cuántos de nosotros que sabemos que somos débiles espiritualmente, estamos pidiendo a Dios que nos ayude a ser fuertes espiritualmente? A veces no podemos, a veces no queremos. No es algo de que nos llame la atención. No es algo que queremos nosotros cumplir en nuestras vidas, de ser fuertes espirituales. Pero debemos serlo, porque Santiago claramente está diciendo, por favor, los que están débiles y los que están sanos, ayuden a los que están enfermos espiritualmente. Velen por los que están enfermos físicamente. Preocúpense por ellos. Oren unos por otros, cuidándose como iglesia. Qué importante es que comunidad, que iglesia, que IDC, seamos un grupo de personas, cristianos, que nos cuidemos los unos a los otros. Y si ustedes ven el estudio de Santiago, Santiago primero dice, tú primero, después los líderes y después la comunidad. ¿Cómo nos estamos cuidando? ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo nos estamos preocupando por los que están enfermos? Si hay una cosa que yo tengo que felicitar y quedarme muy admirado, es de nuestro WhatsApp de anuncios y oración, ¿no? ¡Qué bárbaro! Cuando alguien pone, estoy enfermo, al toque, las manitos, estoy orando por ti, no te preocupes, Dios te va a cuidar. Y después de un tiempo replican, mira, ¿sabes qué? Dios ya me bendijo, Dios ya me sanó. Amén, gloria a Dios, qué bueno. Pero en verdad, ¿oraste? Hay veces pasa esto, yo lo he visto y de repente puse mis manitos para orar y de repente ya dieron la respuesta de Dios y todos ponen gloria a Dios y yo estoy, uy, qué poco, no puedo, no oré, no hablé con Dios. Y justo Santiago, antes de entrar al capítulo 3, en el versículo 12, dice, no juréis, ni por el cielo ni por la tierra, y da una descripción de que no debemos nosotros jurar, porque no debemos tomar nosotros las cosas en vano, tan fácil. Así que cuando prometes que tu sí sea sí y que tu no sea no, así que les exhorto, les animo, que si en algún momento en ese WhatsApp de anuncios pones, ¿vas a orar? Ora. Ora. Si vas a poner tus manitos, ora. Donde estés, cierra tus ojos, ora en ese momento, porque la oración del justo puede mucho. Qué importante es tomar en serio la oración. La oración es una parte vital en la iglesia. La oración es una situación que debe sostenernos. Si bien la Biblia es una situación donde yo encuentro la palabra de Dios que me va a hablar y me va a cambiar, la oración es el momento para yo tener un momento de
comunión y mi tiempo con Él. Oremos a nuestro Dios. Y en el tercer punto, Santiago va a dar un ejemplo y va a poner a Elías. Y le puse al tercer punto, Elías, un hombre como nosotros. El gran profeta Elías. Elías que oró y le dijo a los profetas de Baal, ¿no? Baal era un dios y le dijo a estos dioses, miren a estos profetas, díganle a su Dios que si él puede encender el fuego en este altar, yo voy a cambiarme al Dios de ustedes. Eran como 700 profetas para los que no conocen la historia, ¿no? Y los profetas, no sé si 400, 700, no recuerdo bien. Y los profetas comenzaron a clamar y comenzaron a decir, y Elías se burlaba de ellos y les decía, ¿qué? ¿Tu Dios está durmiendo? ¿Qué? ¿No puede prender el fuego? Entonces no pudieron. Entonces Elías después dijo, ahora me toca a mí. Vean. Y hizo el altar, puso la leña y dijo, ya puse la leña, así que voy a orar a Dios para que mande fuego y se va a encender un ratito. Échenle agua. Y le echaron 4 cántaros de agua. Le echaron 4 cántaros de agua, mojaron la leña, todo, ¿no? Y los profetas al otro lado estaban, pero ¿qué va a hacer? Estás loco. Encima le echa agua. Y Elías, tranquilos, yo lo voy a hacer, ¡pum! Fuego. ¡Qué gran victoria! Los profetas, ¡oh, Jehová, Dios de los ejércitos, qué bárbaro! Un hombre de oración. Y dice ahí en la Biblia, la oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, con fervor. Oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Después que pasó este episodio, Elías comenzó a orar para que la lluvia no caiga por 3 años y medio. Y no cayó. Algunos estudiosos dicen que no fue 3 años y medio, fue un momento, pero en fin, no llovió. Jesús lo confirmó en el libro de Juan diciendo esto sobre Elías. Y después volvió a orar y la lluvia vino. ¡Qué hombre de Dios! Yo quisiera tener ese poder sobre las cosas de la naturaleza. Que si yo puedo decir que no llueva, que no llueva. Y que si llueva, que llueva. Podríamos orar ahorita que se vaya este invierno y vivamos un verano largo y disfrutar de la vida. Y así era Elías. ¿No quieren verano? Oh. Me equivoqué entonces. Entonces vamos a orar porque hay un invierno. ¿Saben qué? Váyanse a vivir a Alaska. Más fácil que orar. Y él oró por esto y pasó. Y si lees la Biblia y dices, wow, qué bárbaro Elías, qué hombre de Dios. Cuando terminó todo esto, Jezabel, la esposa de Acab, del rey Acab, se enteró de lo que Elías había dicho. Y Jezabel era bárbara. Era una bruja. Mala, no, era malísima. El marido era rey porque tenía corona nada más, pero ella era la brava, ¿no? Como ustedes comprenderán. Y era la mala. Y ella decidió perseguir a Elías, y Elías se enteró. ¿Y qué hizo Elías? Se fue corriendo, se metió en una cueva y estuvo escondido. Y Dios, para hacerlo gráfico, porque Dios es omnisciente, omnipresente, y Dios comenzó a hacer así, ¿dónde estará Elías? Y lo encontró en la cueva y le dice, ¿qué haces aquí? Y Elías, mátame, la bruja me persigue. No es cierto, no es el caso de algunos matrimonios, tranquilos. La bruja me persigue, Jezabel me quiere matar, tengo miedo. ¿Y sabes qué es lo que Dios le dice? Levántate y ve. Y encima le provee comida y le dice, vas a comer porque vas a caminar de acá 40 días y 40 noches porque tengo otra misión para ti. Vas a buscar a Eliseo que te va a reemplazar y va a ser tu nuevo discípulo. Pero ahí estaba Elías, el gran hombre de Dios. Se echó abajo como 700 sacerdotes y una mujer. Una mujer. Ay, las mujeres, bendito sea Dios. Y una mujer le trajo abajo. Una mujer le hizo tener miedo. Entonces cuando Santiago dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Tú no tienes una mujer como la que Elías le perseguía, tal vez. Pero hay otras debilidades que tenemos.
lo que Dios está enseñándonos aquí, no importa lo que tú hagas, no interesa cómo Dios te use, Dios es Dios y seguirá siendo Dios. Y Él te va a dar la victoria si tú estás dispuesto a entender que no eres nada, que no somos nada, que simplemente somos instrumentos de Dios, que Él está allí para utilizarnos. La oración es una puerta abierta, una ventana abierta del cielo para nosotros. La oración debe llevarnos a cuidarnos entre los unos y los otros. Y la oración debe llevarnos a entender que somos hombres simples, débiles, que necesitamos de Él cada día y cada momento de nuestras vidas. La pregunta, ¿cuánto estás orando? No, Lucho, es que yo me he hecho las 3 oraciones del día, desayuno, almuerzo y cena. Está bien, chévere. Pero ¿cuánto estás orando a Dios? ¿Cuánto estás hablando con Él? Como dije, no que te tienes que arrodillar, no es que te tienes que en algún momento, no estoy diciendo que no se debe hacer, sino lo que quiero decir es, no es que tienes que hacer como los fariseos, un espectáculo para que todo el mundo y sepa y vea. Enciérrate en tu cuarto, ora a Dios, y tu Dios que te ve en tu cuarto te ha de bendecir fuera de Él. Pero la pregunta es, ¿cuánto oramos? Seamos una iglesia de oración. Seamos una iglesia que cuando pongamos las manitos de oración, sea una realidad, que lo hagamos, que te comprometas, que simplemente sea un hecho para calmar tu conciencia y la conciencia del hermano que está pidiendo oración, porque eso es mentir, eso es engañar, eso es pecado. Entonces, oremos a nuestro Dios, clamemos a Dios. La iglesia donde yo estaba antes, muchos años atrás, cuando estaba joven y iba a la iglesia yo, habían 3 hermanitas, ancianitas, y ellas siempre me decían, estamos orando por usted, pastor. Bueno, en este caso era misionero, me decían, pastor, estamos orando por usted. Y yo decía, oh, qué bárbaro, por favor, pásame sus pedidos de oración. Yo le daba mis pedidos de oración, yo les llamaba mis ángeles de Charlie, le llamaba, para los que conocen, ¿no? La película esa, ¿no? Yo le decía, ahí están mis 3 ángeles de Charlie, porque estas hermanitas oraban por mí, clamaban. Las 3 ya no están, ya murieron, ya se fueron con el Señor, Dios se la llevó, pero fueron mujeres que estuvieron orando por mí, y estoy seguro que deben tener sus coronas allá en el cielo, porque ellas se arrodillaban y clamaban a Dios. ¿Cuánto estás clamando? Y cuando clames, Dios no es un Dios que es uno que recibe recados. No es un delivery, Dios. Ahora, ¿qué quieres? Ya te contesto. No. Dios es un Dios que te va a responder de acuerdo a su gracia y de acuerdo a su voluntad. ¿Sabes que no puedes orar para torcer la voluntad de Dios? ¿Sabes que tú no le puedes decir a Dios, Dios, estoy enfermo de esto, por favor, quítamelo? No, no puedes. No puedes. Lo que tú puedes decirle a Dios, Dios, estoy con esto, cumple tu voluntad. Porque tú tienes que saber que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y de lo que Dios designe es lo que Dios quiere. Sí, yo sé, pruebas van, pruebas vienen. Para unos sus pruebas parecen un edificio de 80 pisos. Para otros parecen un edificio de 40 pisos, de 20, de 10. Pero siempre va a haber una prueba. Siempre va a estar ahí. Siempre va a estar la situación. Solamente ora. No entiendo, pero confío.